no anunciaron ni un solo centavo de financiamiento. Los 4.000 palos del Banco Mundial ya estaban anunciados desde abril, cuando fue el anuncio y el acuerdo con el fondo y todos decían, listo, con estos 14.000 ya están, con esto llegan tranquilos al 2027. 3 doritos pasaron. Y a Milei le preguntaron 2 veces, en esos 2 minutos y pico que dieron de conferencia, si iba a rescatar financieramente a la Argentina, y las 2 veces tiró boludo. Miren la cara que pone Caputo en el momento en el que Milei dice que no hay un rescate financiero. Ahí está hablando, ¿no? De nuevo de la reelección. Gracias. Hace un chiste, dice, bueno, ahora váyanse. Y la periodista le pregunta si les va a hacer un rescate y él dice, no necesitan un rescate. Y ahí Caputo mira a cámara como si fuera prácticamente un capítulo de The Office. Ahora, pueden entregar todo, y recibir a cambio 10, 15, 20 palos. Eso no va a cambiar el hecho de que en las elecciones la van a chocar, de que la recesión nos la vamos a comer igual, de que el ajuste para pagar la baja de retenciones va a pegar igual, que las internas feroces que tiene adentro del gobierno van a seguir igual, y que cuando se acaben los dólares de nuevo, o cuando todos se empiecen a dar cuenta de que no van a llegar, o de que no van a llegar los suficientes, en 3 días o en 3 meses, vamos a estar en el mismo punto que ahora, pero peor, más endeudados, más pobres y más entregados. Y eso, amigos, ha sido la segunda peor noticia del día. Porque además el gobierno confirmó hoy que básicamente en lo que ellos respecta, el Congreso de la Nación se convirtió en un imponente y masivo stream donde durante horas un montón de panelistas gritan si opinan de política, pero al final no sirve para absolutamente nada. Milei básicamente le está dando al Poder Legislativo el tratamiento de la indiferencia. Chupate esa mandarina, Montesquieu. Leyes. ¿A dónde vamos? Parece que no necesitamos leyes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Está pasando de todo, pero básicamente esas 2 noticias me parece que son las 2 más importantes y que además se conectan entre sí, ¿no? Pareciera que hay un Milei envalentonado por el apoyo de Trump, que no sé si no están, insisto, sobreestimando, y que parece ir contra los últimos guardarraíles que le quedaban a la República, a la democracia, a las instituciones, al correcto funcionamiento de las instituciones en este país. Sí, en términos de mercado financiero es sorprendente el giro 180 en términos de lo que veníamos viviendo la semana pasada, ¿no? Recordemos un banco central que vendió más de 1.100 millones de dólares en 3 días. Bueno, esta venta que no alcanzó con Caputo diciendo en carajo el jueves pasado, estamos negociando algo, necesitaban algo más, fueron a buscar una foto y un compromiso. El compromiso no está. Tenemos la foto, tenemos el equipo juntándose en ese salón con cortinas azules, pero no se habló de dinero, no se habló de la herramienta, no se habló de cuánto serían esos dólares frescos, y hoy Caputo sale en Twitter hablando de un préstamo del BID que ya lo anunciaron 4 veces durante el año. Entonces, lo que se está charlando es, bueno, pero la plata está o no está, porque el endorsement de Estados Unidos no alcanza. Show me the money, ¿no? Show me the money, exacto. Que yo entiendo que también para Estados Unidos, para Trump, pero para cualquiera, por ahí en otro país, vos decir simplemente que tenés el apoyo alcanza. Pero Argentina, que vive sistemáticamente estas crisis, y de parte de las mismas personas, cuando uno ve el top 10 de las mayores ventas diarias del Banco Central de los últimos 25 años, está Sturzenegger, Caputo, Salderis y nadie más. Bueno, entonces ahí empezás a entender que acá necesitas mostrar la verde, la fresca, para decir yo tengo poder de fuego. En otras palabras, si no hay algún anuncio más concreto, quizás este viernes, quizás el viernes que viene, pero en algún momento antes del 26 de octubre va a volver a reactivarse esa inquietud en los mercados, esa corrida que vimos la semana pasada. ¿Ustedes coinciden con esa lectura? Sí, también hay que ver cuál es el procedimiento que tiene que seguir esto también en Estados Unidos, donde hemos visto que ya había algún cuestionamiento también político interno en la política justamente de Estados Unidos. Creo que ahí si no ocurre ese anuncio, por lo menos esos detalles, el gobierno tendrá que ir dejando regalitos por la semana para ir contentando a un mercado que uno imagina que si esto se pasan 2 semanas y no hay nada concreto, se puede volver a inquietar. Y por lo menos la sensación de esta jugada de gobierno, de este eventual préstamo del Tesoro estadounidense,
pareciera ser una última bala. Digo, pareciera no haber nada más allá del camino. Igual a mí, viste, que como que siempre van desbloqueando la última bala, porque Sí. uno dice, bueno, ya fueron al Fondo Monetario Internacional este año, ya metieron presa a Cristina, bueno, ¿qué más les queda? Bueno, van a ir, le van a pedir plata a Trump. Creo que la conjunción de lo que arma este proceso es un poco de esto que vos planteabas, los dos factores juntos, ¿no? Porque vos tenés la noticia del anuncio o del intento de un acuerdo con Estados Unidos que se vincula linealmente con este desconocimiento del Parlamento que tiene Javier Milei, porque la toma de deuda, y es lo que le están pidiendo hoy por todos lados al presidente, debería pasar También por el tiene que Congreso pasar, Nacional. así es. Y no está haciendo, entonces es como que... Está probando el agua, ¿no? Está metiendo el piecito en el agua a ver hasta dónde va a poder tirar de la cuerda cuando tenga que hacer avanzar esto, porque en algún momento, digo, el gobierno está tratando de que no pase por el Congreso, de buscar mecanismos de que no pase por el Congreso. Pero el Congreso también tiene mecanismos para hacerlo pasar, como estamos viendo en estas horas que se están activando mociones de censura, comisiones, que están por primera vez pidiéndole a la fuerza pública que lleve a declarar un funcionario que se está negando a ir en el caso Libra. Todas cuestiones que vamos a ir contándoles hasta las 8 de la noche. Como saben, ahora en un par de minutos y cuarto tenemos que hacer un pequeño corte porque estamos en temporada electoral y se vienen los spots. Pero la otra pregunta que quería hacerles antes de ese corte para contestarla en un rato, y en un rato también vamos a estar pasándole el VAR, como en los partidos de fútbol, al encuentro de hoy de Milei y de Trump. Porque me parece que si miramos los detalles, hay mucha tela para cortar. Por ahí encontramos un dólar. A lo Miramos, mejor, no, eso no creo. Finito, Dólares no finito. hubo. Pero además de eso les quiero preguntar, sobre todo a Mati y a Carla, que son dos de los periodistas que mejor conocen esa rosquita cotidiana y esas charlas que se dan en los pasillos y demás. Si el apoyo de Estados Unidos, en el caso de que se concretara y que fuera algo más que esta foto, puede convencer a algunos gobernadores, a algunos diputados, a algunos senadores para volver a armar ese tercio de bloqueo que se le parecía haber desarmado a Milei, o no, o esa partida ya está jugada, esos puentes ya se quemaron y no hay marcha atrás. Pero no me lo van a contestar ahora, sino después de esta pausa, que es algo que siempre quise decir. Igual todavía hay que esperar unos segundos más para que sea el momento adecuado, o la podemos ir mandando, Gus. ¿La mandamos? Dale, vamos. 16 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos acá haciendo hasta las 8 el pase en el destape. Y vuelvo entonces al tema del día, o a uno de los temas del día, que tiene que ver con el apoyo de Donald Trump a Javier Milei, con una foto, con un tuit impreso, con algunas palabras que vamos a estar repasando en minutitos nada más. Y la pregunta de si ese apoyo que sirvió por lo menos temporalmente para dar vuelta el ánimo de los mercados también puede tener algún tipo de efecto en la política argentina, que Milei durante 2 años se encargó de dinamitar. Pero bueno, sabemos que tiene cemento fuerte la Embajada de Estados Unidos a veces para reconstruir vínculos que quizás de otra forma no funcionarían. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que hay algún margen para que haya nuevos apoyos que el gobierno parecía perdidos? Creo que las primeras señales, por lo menos desde el anuncio, desde el tuit de Scott Bessent ayer, no fueron positivas para el gobierno. Digo, hay que hacer un paralelismo entre la política legislativa y la política electoral. Bueno, Encuentro Federal, el bloque de la Cámara de Diputados, es un poco la expresión legislativa hoy del movimiento Provincias Unidas que se presenta a elecciones. Sí. Más allá de que muchos de los diputados que responden a los gobernadores de Provincias Unidas no están en ese bloque, sino en otros, por las propias identidades partidarias, hoy hay un alineamiento entre lo que es el bloque de Provincias de Encuentro Federal y la opción electoral de Provincias Unidas. Y la primera jugada fuerte que hace sectores opositores contra el gobierno después de ese tuit, mientras quizás el peronismo, de hecho el peronismo hoy confirmó que se sumaba a la movida de Encuentro Federal tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde Encuentro Federal no existe como tal. Pero bueno, vino por ese lado, digamos, vino por la fuerza con la que están alineadas los gobernadores en materia legislativa. Hasta incluso eligieron como agenda más el tema retenciones que el tema Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y ni siquiera de forma tan alegre, ¿no? Esto es una medida electoralista, es una medida oportunista, es una medida
simplemente temporal, después van a volver. Está habiendo muchas críticas. Yo coincido en esa con Mati, la verdad que me parece que ahí se está armando otra cosa, después veremos el éxito que pueda tener esa otra cosa, pero no sé, creo que fue ayer o antes de ayer que Wiñaski publicó en Clarín los sugestivos contactos de Mauricio Macri con los gobernadores, que era algo que nosotros veníamos diciendo ya hace tiempo. Así es. Hoy hubo una foto entre Nacho Torres, gobernador de Chubut, y Ricardo López Murphy. Le bajan un poco el tono, dicen son amigos, son dos personas que se enfrentan tanto al kirchnerismo como a las políticas que tiene Javier Milei. Recuerden que Nacho Torres no cerró con la Libertad Avanza en Chubut. Pareciera ser como que hay un intento ahí de armar una opción superadora, una opción post-Milei que conserve esta idea de, comillas, cambio, pero con un poquito más de buenos modales, de protocolo y ceremonial, de gestión y demás. Una especie de reedición de lo que sería Juntos por el Cambio, sin la conducción del PRO como la supimos conocer hasta el momento, ¿no? Como parte de un armado. Entonces, en esa construcción ya de algo nuevo y teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina, pareciera ser como que ya muchos están pasando la página. O por lo menos a mí me da un poco de esa sensación, ¿no? Que los acuerdos pueden durar poco tiempo con la Libertad Avanza, que van a ser de acá el 26 de octubre, de acá que se sancione un presupuesto, pero nada te garantiza que este gobierno te vaya a respetar las cuestiones que tienen que respetar. Mañana se empieza a discutir el presupuesto en el Congreso. La verdad es que yo no estoy viendo que nadie tenga ningún tipo de expectativa positiva de esa discusión. Nadie espera que salga nada. También hay que tener en cuenta que es algo que pasa quizás en un segundo plano del análisis cuando aparecen estas noticias tan llamativas como hoy o como el viernes, para un sentido, para el otro, que de alguna manera lo que se está cuestionando, y la crisis a la cual se llegó y que tuvo su pico máximo el viernes pasado, es una crisis de gobernabilidad y no una crisis macroeconómica. Cuando ellos dicen los fundamentos de la macro no justifican tal corrida, en algún punto tienen razón, porque si bien es cierto que el año que viene se vienen vencimientos muy importantes y la dinámica de la economía de las últimas 3 semanas después de la derrota en la provincia de Buenos Aires hace que cada vez quede más lejos la idea de que se puedan pagar esos vencimientos o rolear o lo que sea, pero lo cierto es que, y esto lo fuimos contando, el lunes después de la elección hubo un cimbronazo, pero después el martes se acomodó, le dieron unos días, hubo un segundo cimbronazo cuando vieron que confirmaba Karina y que no tocaba ninguna pieza, después pasó toda otra semana más hasta que empezó la sangría fuerte de dólares, es decir, cuando todo esto se calme y vuelvan a mirar hacia la Casa Rosada y lo que encuentren es Karina, Lule, Pareja, miren al Congreso y el interlocutor sigue siendo Martín Menem, sigue siendo los mismos que antes, me parece que vamos a volver a estar en el escenario de antes. Y por algo, lo que comentábamos ayer, Cande, Sí. la recuperación de los mercados, recuperaron hasta el lunes después de las elecciones bonaerenses, no recuperaron lo que había antes, no recuperaron esos 15 puntos de derrota. Pero eso tiene que ver con un programa económico que ya empieza a mostrar los límites en julio. Digo, en julio ellos hacen un cambio de política monetaria y a partir de ahí empiezan las incertidumbres. Pensemos que antes de julio hablábamos de un dólar abajo de 1.300 pesos. O sea, las devaluaciones que vimos durante julio y agosto lo llevaron a 1.380, que era el número que tenía antes de las elecciones, y ya, bueno, con ventas del tesoro. O sea, yo no adhiero a la idea de que los fundamentals están bien, porque vos tenés un programa económico que mostró un par de meses de reactivación y después se fue estancando todo igual el tiempo. yo no decía que estaban bien, sino que no explicaban una corrida como la que tuvimos la semana pasada, sino que, digamos, te hablaban de un final, pero de un final de un declive más en el mediano plazo y no de un día para otro como parecía estar cayéndose todo, que eso era más político que económico. Yo creo que tenían una crisis política y económica, y con estos anuncios pretenden resolver ambas. Digamos, tenés para la parte económica las retenciones a la baja, entonces asegurarte 7.000 millones de dólares que van a entrar antes de las elecciones, entonces tratar de traer un poco de calma, por lo menos en el corto plazo, en el plano cambiario, y la crisis política con el endorsement de Estados Unidos y despejar un poco esa idea de devaluación y esa idea de que el gobierno se acababa. Digo, ¿qué fue la semana pasada que hablábamos de Asamblea Legislativa? Sí, y claro. no porque nosotros trajéramos la idea de Asamblea Legislativa, sino porque era algo que hablaban los círculos de poder del Círculo Rojo. De hecho, pasa que bromearon sobre eso en carajo anoche. El gordo Dan y compañía decían esto de
el viernes parecía que nos íbamos y hoy ya estamos festejando como para quedarnos 20 años más. Es fabuloso de estar festejando deuda, Qué ¿no? ciclotímico. Y que fueron ellos mismos los que decían esto dura una vuelta a manzana. Pero bueno. Sí, igual insisto, ojo, porque nos están vendiendo como el gran pacto que nos incluye prácticamente la OTAN, digamos, y todo eso. Algo que yo no sé cuán importante va a ser y cuántas consecuencias va a tener en el mediano plazo. Miren, ahora les voy a mostrar algo que está ya en la página oficial de la Casa Blanca, para que se entienda que lo que hubo hoy no fue una bilateral, fue lo que se conoce como un pull aside, como un encuentro al costado de una reunión más importante, ¿sí? Esta es la página oficial con la agenda de Trump de hoy, y ahí se ve como 11 y 10 de la mañana tuvo una bilateral con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, 12, y que duró prácticamente una hora, porque la siguiente actividad, que fue 1 hora y 20 minutos más tarde, fue un pull aside, un encuentro al costado con Javier Milei, presidente de Argentina, que además duró 20 minutos menos 19, porque 19 minutos más tarde ya estaba con otro pull aside con Ursula von der Leyen de la Comisión Europea. Es decir, ojo, porque si no aparece la plata, la tarasca, la billulla, la fresca, la crocante, el mercado se va a ir dando cuenta de que nos vendieron como un gran anuncio de política estratégica de Estados Unidos una foto, un tuit impreso, una promesa de un secretario de Estado que ese fue el más caro, porque ese fue el más 15 caro. minutos antes del que empiece el lunes. Sí. Ese fue el giro de. Pero fíjate que un día y medio más tarde no pudieron darle mucho por encima de eso. Digo, ahora no hay nada más. Ojo con el boomerang. Si no hay un acuerdo y si no hay guita y si no hay algo real, esto se le puede volver muy rápido en contra a Milei. Bueno, por lo pronto vos lo que tenés en agenda del viaje, mañana Milei va a dar su discurso, entiendo que es... al mediodía. Claro, 12:45 me parece que está pactado que Milei dé su discurso ante Naciones Unidas, y recién el jueves va a tener la otra bilateral, la otra gran bilateral que tiene este viaje, pero que uno imagina que no tiene que ver con esto, que es con Benjamín Netanyahu. Así es. Igual ya que tus dos bilaterales sean Trump y Netanyahu, dice muchísimo de tu viaje. Y aprovecho, perdón, una nota al pie, porque hoy vi muchos libertarios y demás festejando en las redes que el hijo de Netanyahu salió a decir las Malvinas son argentinas. Por un lado, repiten algo que está mal diciendo por primera vez Israel. No, Israel, por ejemplo, en la guerra del 82 estaba del lado argentino, porque en ese momento estaba alineado de esa forma y de hecho le dio un aporte fuerte. Entonces no sería inédito. Pero por otro lado, no es una decisión de Estado de Israel, sino que es una chicana, un tuit de chicana, porque este fin de semana el Reino Unido reconoció a Palestina como Estado. Nada más que eso. Se están agarrando de una chicana del hijo de un genocida para tratar de pintar de nacionalismo la entrega que están dando. Y es la verdad lo más bajo que se puede caer. Sí, no, explicar aparte que el tuit del hijo de un primer ministro no es un posicionamiento oficial de un país. Pero además, usar al mismo tiempo el genocidio de Palestina, la soberanía de las Islas Malvinas, para justificar y vender de nacionalismo la entrega que está haciendo Milei ahora. Es como el peor cóctel posible de ideas, y hay mucha gente que tiene esa coctelera en la cabeza, evidentemente. Che, les propongo ir al video, porque duró, dijimos, menos de 19 minutos el encuentro entre Milei y Trump. Eso no es una bilateral, es un pull aside, es un encuentro de costadito. Esa es la traducción literal, no estoy haciendo ninguna ninguna calificación. Suena lindo, pero el hecho de que haya sido cortito nos permite meternos en detalle. Entonces, vamos a empezar a verlo, vamos a ir traduciéndolo obviamente mientras lo vemos, y vamos a ir pidiendo pausa y retomarlo, así podemos ir charlando algunas cuestiones que me parece que hay que destacar. Arranquemos. Muchas gracias a todos, dice Trump. Tenemos muchas reuniones programadas, pero quería reunirme con el presidente de Argentina. Y ambos queríamos reunirnos con amigos. Él ha hecho un fantástico trabajo. Y estoy haciendo algo que no suelo hacer, que es darle mi total respaldo. Acabamos de respaldarlo y ahí te freno por primera vez. Porque dice endorsement for president. Esas son las palabras que utiliza en inglés. Y son palabras específicas que se utilizan de apoyo a un candidato que está en campaña para una elección. Claro. ¿Sí? Esa es la primera vez que cuando uno está escuchando hace un poco de ruido, sobre todo teniendo en cuenta que un rato antes había salido este famoso posteo
este famoso tweet, donde también hablaba de el apoyo para la reelección. Sí, sí. Ahí es donde uno empieza a decir, ¿sabía exactamente Trump? ¿Con quién estaba reunido? No, ¿con quién sí? Pero ¿en qué circunstancias? ¿Qué esperaba el otro de él? Claro. ¿Qué tipo de apoyo estaba esperando Milei de Trump en la reunión de hoy? ¿O le hicieron algún briefing medio rápido y lo mandaron a la cancha y él, medio jugando de memoria y de oído, arrancó con esto? Es que dijo lo mismo que en el tweet, o sea, no aportó tanta información nueva. Ahora, más al final, a partir de la pregunta de una periodista, podemos dilucidar otras cosas, pero en principio repitió lo que había puesto en el tweet. Pero bueno, por lo menos lo dijo con su voz. Ya no es un Sí. CM que lo publica, sino él con su voz y su cara. No, igual si uno tuviera que dar hipótesis, me parece que es lo segundo que dijiste, esto de, bueno, le dieron, como lo datearon antes de qué es lo que pasaba y por qué se daba esa reunión, y después él dijo lo que entendió. Que también es, viste, uno a veces como idealiza mucho esos círculos de poder tan altos, digo, el presidente de Estados Unidos, y cómo se maneja el dinero desde esos lugares, y es como le estás por dar miles de millones a alguien sin saber ni siquiera a qué elección va. Sí. Ahora, si efectivamente lo datearon rápido, Sí. no lo datearon mal, porque Marco Rubio es un tipo profesional. Trump puede ser un tarambana, Marco Rubio es un tipo profesional. El canciller, digamos, el Sí. secretario de Y Estado. que tiene varias expresiones sobre Argentina. O sea, Sí. uno imagina que conoce la política argentina. ¿Cómo lo puede haber dateado para que lo que interprete Trump es que iba a ser una reelección? Yo lo que creo que le dijeron es, si pierde esta elección se va, Claro. ¿no? Que es un poco que es cierto. el diagnóstico que había hasta que llegó este apoyo de Estados Unidos. Claro. Con lo cual, no es una hipótesis tan descabellada que el escenario que le planteó Marco Rubio a Trump, el secretario de Estado, el presidente de Estados Unidos, es hay que bancarlo porque si no, Sí. se va y vienen los cucas zurdos chinos que Claro. ponen en riesgo la hegemonía. Y él entendió, bueno, es una elección presidencial. Es una elección, si obvio. pierde y se va, es una elección Pero presidencial. todo lo que me está pidiendo no va a ser una legislativa. Claro, no me va a pedir tantas Claro. cosas para una Le va a pedir todo legislativa. esto para 2 años más. Sigamos con el VAR. Él tiene una campaña pronto, dice, estoy seguro de que va a hacerlo bien. Y con esto lo aseguro. Gente de Argentina, lo apoyamos al 100%, creemos que ha hecho un trabajo fantástico, nos gusta. Heredó un desastre y lo que ha hecho para solucionarlo es bueno. Scott, que es el ministro de Economía, está trabajando con ellos para que puedan obtener buena deuda. Ahí te freno. Porque es una de las pocas pistas que dio Trump de Sí. cuál podría ser uno de los acuerdos. Pueden tener buena deuda, significa que puedan sanear su deuda. Vamos a hacer una traducción más o menos. En realidad sería que baje el riesgo país. Que baje el riesgo país. el riesgo país para que puedan acceder al mercado privado de deuda. Eso es obtener buena deuda. Ok. Entre las opciones que mencionó Besant en su hilo el día anterior, ayer a la mañana, estaba la compra de deuda. Claro, eso ¿Estaría haría... la posibilidad, digamos, de que el Tesoro de Estados Unidos compre bonos de deuda argentina? Sí, puede ser una opción y en ese caso obviamente bajaría el Y eso no tiene que riesgo pasar por país el porque Congreso mejora ni el precio de los Estados bonos. Unidos. No tiene que pasar por el Congreso ni de Estados Unidos ni de Argentina, ¿no? Tengo De Estados entendido. Unidos yo no lo sé, no tengo ni idea, pero de Argentina no, claro que no. El problema de eso es que obviamente le das una herramienta a un país en relación al precio de tus bonos. O sea, si vos te peleás con ese país, pueden salir a venderte los bonos y destrozarte el riesgo país. Y... O sea, estás entregando márgenes de independencia, de soberanía y de toma de porque decisiones. hacerle un default a Estados Unidos no es lo mismo que hacerle un default a un privado. Como dijimos, los privados no tienen portaaviones. Exacto. No, portaaviones o sanciones económicas, Sí. porque muchas veces siglo XXI no es necesario un portaavión, ¿no? Con un par de sanciones económicas te pueden destrozar y paralizar la economía. Está claro. Sí, con un liderazgo también tan inestable y tan imprevisible como el de Trump, que encima le queda por lo menos un año más que a Milei. Sí, Sí. sí. Esto es. Por eso también uno dice que tendría que reaccionar todo el arco opositor, incluso aquellos que tienen más afinidad con la Embajada de Estados Unidos, porque cualquiera que esté pensando en ser presidente el día de mañana de este país, sabe que si se firma un acuerdo de este tipo, se dan concesiones del tipo que suele pedir Trump, bueno, ser presidente va a ser un cargo bastante menor que el que es ahora, que Totalmente. ya está bastante disminuido por la deuda que se tomó a partir de 2018 en adelante. Pero además algo que me parece importante, él nos gusta. ¿Y a mí qué me importa? O sea, como que ¿desde cuándo nos importa que el presidente de Estados Unidos diga
él nos gusta. Eso te iba a decir. No dice ninguna cuestión concreta político, es en muy relación al político. programa económico. No dice, nos gustó tal y tal cosa, nos parece bien que avance en el equilibrio fiscal, digo, para traer algún concepto por lo menos. No, él es muy bueno, está muy bueno lo que está haciendo, él nos gusta, así que bueno, vamos a ver cómo lo ayudamos a conseguir Sí. mejor deuda. De hecho, está diciendo, está yendo a elecciones y nosotros le garantizamos al pueblo argentino nuestro apoyo para que tenga éxito en su programa. Bueno, si había alguna discusión en la deuda con el fondo en el 2018, en la deuda con el fondo de ahora y en estas conversaciones de si era político o no era político, bueno, esto de Trump. Pero hasta Pagni Termina. ayer diciendo que el acuerdo de 2018 es político. Ya nadie Ya piensa nadie que lo- el acuerdo del FMI no era Pensé político. que hace unos meses discutíamos si Trump era peronista, ¿no? Pero más allá de eso, digo, hay mucho más contenido electoral en esta conversación que contenido programático Sí. económico. Sí. Lo cual también es un argumento Para desconocerlo. desconocer o cuestionar cualquier acuerdo que se firme, porque va a estar claro que es un acuerdo para apoyar a Milei a que consiga su reelección en una elección en la cual ni siquiera eso No está reelige, claro. en juego. Sigamos viendo el video. Sigamos viendo lo que decía Trump, que hablaba de hacer Argentina grande otra vez. Es el logo, ¿no? El eslogan de Trump. Argentina great again. So it's an honor for me to Es un honor para mí respaldar al presidente and the future president. y futuro presidente de nuevo. Claramente piensa. Gracias, muchas gracias. That was in bed. Now we can get No out estuvo of here. mal. Ahora váyanse. vamos a... Sí. Ahí pongamos pausa de nuevo, porque empiezan las preguntas y se pone más interesante. Pero yo ahí, para ser absolutamente sincero, no entiendo si les dice, bueno, estuvo muy bueno, ahora váyanse, o si dice ahora vámonos. Porque como empiezan a hablar varios al mismo tiempo, A ver, está yo entendí que complicado. dice, ¿Podemos, váyanse. hacer un pequeño rewind y volver a escucharlo? Cuando dice, bueno... That was in bed. Now we can get out of here. Now we get out of here. Expliquen qué grande. Ok, dice, nos vamos todos. Me quiero ir yendo, chicos, tengo otra reunión. A ver, ¿me Menos de desocupan? 20 minutos, ¿eh? Y por Ahora- ejemplo, para pensar un poco de simbología y diplomacia, no están las banderas de Argentina y de Estados Unidos. Digo, hay un montón de cuestiones que dan a entender que esta reunión no estuvo programada con tiempo, que esta ayuda, en todo caso, si llega a existir y se llega a anunciar mañana, como están diciendo ahora, la están discutiendo ahora. Esto no estaba planificado y esto es una respuesta que el viernes estuvo a punto de caer este gobierno. Claro. Eso hay que tenerlo clarísimo. No, Sí. claramente. Lo que digo es, esto, 19 minutos duró la reunión. ¿Los 19 minutos son los que vemos en imágenes transmitidos? No, se ven O 2 sea, minutos 40. Se en supone imagen. que hubo Una charla conversación privada, digamos, sí. que no accedimos. Sí, que Caputo dijo que ahí se habló de cifras. Claro. No Sí. sé de qué cifra, ¿viste? Bueno, Y Claro. que él nos las va a decir. quizás Trump les dijo yo mido un 80. Pero a vos, Pero- ¿vos te parece que esta reunión así es compatible con haber estado negociando hace 2 meses o 3 meses No, esto? No, de ninguna Porque manera. eso fue lo que vendió Caputo el jueves pasado, ¿no? Sí, yo en esa estoy con Bertain. A mí, yo en esa ¿No? carpetita vi un tuit impreso nada más, no vi otros papelitos atrás, no vi que se negoció, que un tuit impreso, chicos. Pero ya está. a ver, redondeando antes de meternos en la parte de las preguntas que se pone más económico, pero en lo político, la conclusión a la que podemos llegar es que este era un encuentro que se armó medio último momento, cortito, a un costado, al cual Trump no estaba demasiado convencido de asistir, o por lo menos no es que estaba apasionado por estar ahí, porque cuando terminó lo primero que dijo es ahora nos podemos rajar, donde no hubo ningún compromiso económico, de hecho donde Trump le preguntaron y dijo que no había ninguno, eso lo vamos a ver ahora.